este tema de inmersión laboral. Entonces, eso es lo que estaremos platicando. Al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Por si durante la sesión ustedes van teniendo dudas, pues con mucho gusto las van anotando y al final lo platicamos. Un poco vamos a conocernos y es que Andrea ya dio una introducción de mí, pero bueno, a mí me gustaría presentarme y sobre todo resaltar algo muy importante y quiero compartirles que de verdad estoy muy contenta y estoy muy agradecida porque yo soy egresada de la FES Iztacala. Estudié la licenciatura en psicología y al mismo tiempo también en la FES Iztacala hice mi diplomado de estudios de género. Entonces, esto es un poco de mí. Tengo 7 años trabajando en Nestlé y he pasado por diferentes posiciones en áreas de recursos humanos, atracción de talento, desarrollo organizacional. Nosotros tenemos una posición que se llama Business Partner de Recursos Humanos, que tiene que ver ya con toda la gestión de tema organizacional en todos los procesos, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy como responsable de la fábrica de Purina en Cuautitlán. Entonces, pues bueno, un poquito de mi trayectoria y al final, pues decirles que soy orgullosamente también UNAM y justo creo que es el vínculo y la conexión que quiero empezar a platicar con cada uno de ustedes. Sin más, entonces quiero platicarles este tema de empleabilidad, ¿sale? Solo ya déjenme entonces pasarla a tema de presentación para que podamos tener listo espacio. Muy bien, entonces en este tema de empleabilidad, lo que yo les diría antes de empezar es, hablemos de las reglas de la sesión. Y vamos a ocupar un tiempo, insisto, 1 hora aproximadamente, y yo les pido que estemos presentes, ¿no? Que sé que ahorita en este tema, pues digital, etcétera, nos llegan mensajes, nos llegan diferentes cosas, entonces yo los invito a que este momento sea para nosotros, para que podamos tener una conversación, para que podamos generar preguntas, para que hagamos conversaciones que puedan generar un impacto en este sentido. Y bueno, pues al final quiero iniciar con esta parte en donde hablemos qué les apasiona, ¿no? Esta es una pregunta inicial que se tiene y que tiene que ver con esta parte de qué te apasiona, con qué sueñas, qué te motiva. Y por ahí si a lo mejor quieren escribirlo en el chat y que ustedes empiecen a poner, oye, a ver, a mí me apasiona, a mí me emociona, entendiendo un poco que la FES Iztacala es una institución de bata blanca, ¿no? O sea, tenemos la carrera de enfermería, la carrera de biología, psicología, odonto, medicina, etcétera. Entonces, seguramente muchos de los sueños van a ser aportar algo a la sociedad, ayudar a lo mejor a esas personas que viven alguna enfermedad mental, física, etcétera. Entonces, ¿qué les apasiona? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te motiva? Y hablando del tema de empleabilidad, es una de las primeras preguntas que nos debemos de hacer, porque eso tiene que responder una segunda pregunta. ¿Qué me veo haciendo en un futuro? ¿Qué realmente yo proyectándome en 2, 3 años me veo haciendo y que digo, wow, sí me veo haciendo esta parte, sí me imagino en un hospital, sí me imagino en una empresa, sí me veo lo que tú quieras. Ese es tu sueño y es personal y al final es ver qué te motiva. Una vez que tú tengas esta parte de motivación, lo que yo te diría es que el hubiera no existe. Y entonces estamos en este momento de tu vida donde puedes tomar decisiones que por supuesto van a generar aprendizajes, decisiones en el sentido de que te puedes preparar, decisiones en las que todavía hay una posibilidad en que si tú decides cambiar este tema de ámbito laboral por otro, se vale, pero lo importante es que desde hoy te empieces a anticipar y digas hacia dónde voy, que empieces a generar tu carrera profesional, que empieces a planear cuáles son tus siguientes pasos y lo más importante es cómo te vas a preparar ahorita para que dentro de 3 años tú ya tengas de cierta manera una ventaja en el tema de competitividad laboral y puedas decir, el hubiera no existe, es el hubiera es hoy, ¿sale? Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con esa parte y vamos a hablar de este mapa personal de empleabilidad.
Hoy muchos de ustedes están estudiando, a lo mejor algunos están estudiando todavía estas carreras profesionales, a lo mejor algunos ya están estudiando, no sé, algún diplomado, alguna maestría, etcétera. Entonces, la principal de verdad herramienta que vamos a tener son los estudios. Esa es como nuestra primera habilidad técnica, son nuestras bases, son los fundamentos. En medida que hoy tú, que ya estás estudiando una carrera profesional, la tomes tan en serio y que digas, a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, es que tú puedas vivir con pasión y puedas vivir con motivación la carrera que estás estudiando. Entonces, esa sería la primera parte para generar este mapa de personal de empleabilidad, o que yo hoy estoy estudiando una carrera. La segunda parte tiene que ver con la organización, organizarme. ¿Y qué significa eso? Yo les voy a decir que uno de los tips de verdad que funciona y que es un reto, pero que también te ayuda a madurar muchísimo, es esta combinación o esta dualidad entre poder estudiar y trabajar. Y para esto, cuando yo digo es un reto importante, porque tienes que mantener tu nivel académico, ¿no? Ahora que eres estudiante, y a la vez también vas a obtener una responsabilidad en un trabajo en donde a lo mejor puede ser de medio tiempo, en donde a lo mejor pueden ser estadías, en donde a lo mejor puedes entrar como becario, como becaria, etcétera, a alguna institución que sea de tu agrado y que tenga que ver con tu profesión. Entonces, en este tema es muy importante porque tú también vas a aprender a priorizar, vas a aprender a poder decidir y a empezar a tomar decisiones en cuáles situaciones o contextos tomas o dejas. Lo más importante es organizar tus tiempos, tus horarios. Recuerda que siempre, por supuesto, lo más importante es que tengas un balance de vida, y en este sentido, y déjenme recordar otra vez, ¿no? Al ser venir de una escuela que se dedica a la parte de las ciencias de la salud, pues lo más importante es justo este tema, este equilibrio. Entonces, parte de tu organización tienes que poner el tema de tu horario de comida, de tu horario de desayuno, de tus horas de descanso, que ya les platicaré un poquito la importancia que toma todo este tema del bienestar físico, psicológico, emocional en la parte de empleabilidad. Y al final, pues este tema de trabajar, ¿no? Que ustedes pongan un objetivo claro y digan, a mí me gustaría trabajar en este tipo de instituciones, a mí me gustaría tomar alguna posición en alguna empresa, en algún hospital, que sea, pues por supuesto, referencia, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, como tercer paso, yo les pondría, bueno, elige aquella lugar donde tú te ves como en un futuro trabajando. Y me dices, bueno, ok, a ver, Miriam, ya estoy estudiando esta carrera que me motiva, ya me estoy organizando, tengo súper claro que ahorita estoy estudiando a distancia, me levanto temprano, desayuno, tomo mis clases, después a lo mejor tomo mis alimentos, hago mis tareas, etcétera, pero ya quiero empezar a buscar este tema de empleabilidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y son los tips que vamos a empezar a dar ahorita, y les estoy poniendo cuáles son las carreras del futuro, ¿no? Y vean, perdónenme, dejen que les comente, el futuro es hoy, ¿no? O sea, el futuro no es en 2 años, el futuro no es en 3 años. Con este tema de la actual pandemia, quiero mencionarles que digamos que evolucionamos o avanzamos en el tiempo mucho más rápido de lo esperado. Antes, ¿no? Como compañías, como instituciones, decíamos que este cambio digital tecnológico se iba a dar hasta el 2025, ¿no? Íbamos a tener este tema de madurez. Sin embargo, con esta situación o esta crisis mundial, todo esto se aceleró. Y hoy este tema digital, este tema de nuevas demandas, de nuevos contenidos, etcétera, ya está aquí. Entonces, cuando les ponemos cuáles son las carreras del futuro, hablamos de que el futuro ya está aquí hoy con nosotros. Ustedes pueden ver diferentes áreas o carreras, por ejemplo, el tema de diseños de transportes alternativos. Hoy ya hay un buen de aplicaciones con este tema, ¿no? De que si tú quieres un viaje, todo es por la aplicación, compras tu vuelo, igual apartas un lugar en el bus, en el tren, etcétera, donde tú quieres ir. Este tema de desarrollo de negocios
¿no? El tema de especialistas en bienestar, y ahí se las pongo ahí con asterisco, porque créanme que en este tema de pandemia de contingencia, las empresas estamos apalancándonos fuertemente de los especialistas en la salud. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? En este tema de contingencia, doblamos la plantilla del personal de salud, es decir, tuvimos que duplicar a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, etcétera, porque al final para nosotros lo más importante siempre es la gente. Entonces, en todo este tema, pues bueno, ahí blindamos esta parte laboral y no solo eso, se ha hecho la verdad un desarrollo de un programa de bienestar completo, ¿no? Donde es un programa que tiene clusters o contenidos para apoyo psicológico, ¿no? Y sí, literal es tú como colaborador, como empleado puedes marcar a un 01800 y a lo mejor tienes una crisis de ansiedad o de preocupación o de estrés, entonces puedes marcar a este teléfono y con el apoyo de un equipo de psicólogos, de psicólogas, tienes como esta parte de contención, de catarsis para poder manejar tus emociones. Esto es la tendencia que se está haciendo ya ahora en las empresas transnacionales, en estas empresas de consumo, ¿no? Y bueno, también no otras, por supuesto, que no son de consumo, pero tiene que ver con toda esta parte. Hoy estas plataformas de bienestar están tomando de verdad una fuerza importante porque al final, hoy que no tenemos a nuestros colaboradores directamente en las oficinas, todo este tipo de programas y de desarrollo, pues al final viene de especialistas de la salud. Entonces, por ahí pónganselo como asterisco, que de verdad esto es una tendencia muy fuerte y que se está considerando de manera muy importante. Por supuesto, también viene ese tema de especialistas en contenidos. Déjenme igual retomar cuando les hablo de este tema de bienestar. También tenemos a nutriólogos, ¿no? Que te acompañan en este proceso de cómo tienes tus alimentos durante el día, esta parte de organización que les mencionaba, de cómo es tu alimentación, si tienes las horas de sueño suficientes, cuántos litros de agua tomas. Tenemos, por ejemplo, un programa que te ayuda y que te acompaña a este tema para tener tu peso ideal, pero más allá de este tema que no sea un estético, es acompañarte a que tengas una vida saludable. Entonces, todos estos portales y estos contenidos, pues por supuesto lo hacen especialistas en la salud. Otra de las carreras que está tomando mucho impulso es todo este canal de e-commerce que tiene que ver con la parte digital. Sale todo esa aplicación, todo ya se hace a través de un dispositivo, de un celular, en cualquier tema, salud, viajes, finanzas, todo ya está en la parte digital. Entonces, es muy importante y cuando decíamos, ¿qué hago? Hoy ya te estoy mencionando algunos ejemplos en donde te puedes empezar a informar, en donde puedes tener esta proactividad, pues bueno, al final esta parte, ¿no? Y vean cómo esta información que les estoy compartiendo era del 2019, ¿no? Y a propósito la dejamos porque nosotros decimos, ok, pero a ver, tú decías esto en el 2019, estamos en 2021 y vean cómo todo esto que les estoy platicando ya se vuelve una realidad. O sea, es algo que ya se está implementando, es algo que ya se está realizando, es algo que la demanda, ¿no?, de la sociedad está pidiendo. El tema de la protección de datos, pues por supuesto, porque al final hoy con toda esta información que se genera en un dispositivo, hay que blindar y hay que cuidar estos datos personales. Y también, por supuesto, ingenierías de salud, de medio ambiente, en este tema de sustentabilidad, también hay empresas que están haciendo este tema de ahorro de energía, ahorro de agua, energía por diferentes medios, ¿no? Generar energía a través de la basura, el tema de reciclaje. Entonces, vean cómo todas estas ciencias o actividades tienen que ver, ¿no? Y yo pensaba ayer en estos ejemplos, decía, por supuesto que las áreas o las carreras que se brindan en la FES Iztacala están totalmente relacionadas con la demanda que hoy tenemos. Entonces, si hoy ya estamos diciendo cuáles son estas carreras y a su vez cuáles son estas habilidades del futuro, que ya estamos en este futuro, ahora, ¿qué necesito? ¿Qué competencias? Y vean la número 1 y de verdad que no es casualidad. O sea, esto es clarísimo, habilidades digitales y tecnológicas. Cuando nosotros aquí estamos en este tema laboral, la demanda de implementaciones digitales ya es, digamos, un deber ser.
¿no? O sea, ya no es como que, bueno, a ver, aprende programas y desarrollos, no es cómo vas a implementar una actividad, pero apoyándote de la parte digital. Entonces, todo este tema y ustedes que son generaciones que han crecido con estos temas digitales, entre más plataformas digitales conozcas, ahora es mucho, por ejemplo, en estas reuniones tipo la que estamos teniendo digital, pues plataformas como Menti, ¿no? Que son plataformas en donde tú puedes aplicar encuestas en vivo, que te arrojan datos en vivo, en donde puedes tener conversaciones, en donde hay actividades lúdicas, ¿no? O gamification, que se le llama a toda esta parte de capacitación, pues bueno, tiene que ver con todo este sentido. Y al final, si ustedes se ponen a reflexionar un poco, ¿no? Si yo estoy estudiando una carrera de la salud, seguramente en algún foro voy a tener que hablar, voy a habilitar, voy a tener que hacer ponencias de este tema de salud, es cómo involucro a mi público, a mi equipo para todo estas herramientas digitales. Pues bueno, por ahí revisen un poco de herramientas de gamification, ¿no? Que tienen que ver, insisto, con actividades lúdicas para la capacitación. Luego, el trabajo en equipos diversos, que es tu capacidad de adaptarte, que tú puedas hablar frente a una computadora, ¿no? Y que te imagines a todas esas personas que te están escuchando, que puedas tener esa capacidad de, ¿por qué no?, también entablar reuniones con personas de otros países, en otros lenguajes, es decir, con personas de diferentes edades, en la medida que tú puedas tener esa adaptación cultural con diferentes incluso niveles, edades de personas, te va a permitir tener una inmersión mucho más fácil en la parte de empleabilidad. Habilidades de comunicación, pues esto es desde siempre, ¿no? Ahora el tema es que hay que generar una adaptación en cómo me comunico de manera digital. Pues tengo que saber utilizar las plataformas, tengo que saber dirigirme, tengo que estar consciente que si estoy en una reunión, estoy en una entrevista laboral, pues bueno, estar pendiente de, insisto, de tu comunicación verbal, de tu comunicación corporal y de estar consciente que tienes a personas que te están viendo del otro lado. El tema de creatividad, flexibilidad, pues bueno, es toda esta parte, ¿no? O sea, hoy nosotros también como compañías decimos, es que este tema de pandemia ya es parte de nuestro día a día. O sea, ya no podemos pensar en el tema de cuando esto termine, vamos a volver a, no. O sea, a partir de esta crisis, ¿no? Mundial, hubo un parteaguas y ahora es decir, ¿cómo mantenemos esta dinámica digital que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos el acercamiento con los pacientes también en esta forma? Y es un reto y decimos, híjole, pero es que necesito escucharlo, necesito verlo, ¿sí? Pero hoy ya sabemos que también muchas de las actividades, muchas consultas también se están haciendo formas de manera digital, los monitoreos de salud también se están realizando en esta parte. Yo les decía y ponía el ejemplo, ¿no? En nuestras plantillas del servicio médico, pues también nosotros hacemos este monitoreo a distancia. Entonces, es buscar una manera en cómo seguimos teniendo esta flexibilidad para adaptarnos a esta realidad, ¿sale? Em, ¿Cómo sigo capacitándome, no? Ya que hablamos mucho de estas tendencias, yo les diría es reaprender. Nosotros, por ejemplo, podemos tener ya que si las habilidades de comunicación, que si esta parte de comunicación no verbal, etcétera, pero bueno, es ahora reaprender cómo, por ejemplo, manejas un grupo que no necesariamente estás viendo físicamente. Es a reaprender a que ahora ya no es suficiente con que tú sepas aplicaciones, las más comunes, ¿no? En celular, sino que vayas a buscar aplicaciones que te puedan agregar valor, por ejemplo, si te toca exponer en la escuela, en alguna clase, etcétera, hagas uso de este tipo de herramientas, ¿no? Que al final también son inclusivas y que te ayudan a generar una identidad con tu carrera, con tu profesión, en donde puedes adquirir conocimientos de una manera lúdica. Entonces, vas a hacer lo mismo que a lo mejor hicieras en una actividad en tema de contenido, pero la forma es la que cambia. Entonces, direccionas tus habilidades y reaprendes a utilizar herramientas diversas. Un aprendizaje continuo. Al ser este tema digital,
pues está acelerado todo el tiempo, ¿no? La aplicación que tenía como tendencia el mes pasado, ahora ya no necesariamente aplica, ¿no? En este sentido. Y déjenme ponerles un ejemplo claro. Antes, y yo todavía veo en algunas redes sociales este tema de aprende Excel. Es muy importante. Si tú tienes Excel y tienes la parte de inglés, ya tienes muchas más posibilidades, ¿no? Pues, ¿qué creen? O sea, Excel hoy sí es una herramienta muy buena, pero empiezan a haber otro tipo de plataformas o de programas de análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, un Power BI, que ahora está tomando mucha fuerza y que es una plataforma muy visual que te permite analizar datos, que te permite revisar desde otro punto gráficas, tendencias, ¿no? Por ahí a lo mejor mis colegas de psicología hablábamos mucho y recuerdo este programa que utilizábamos, ¿no? SPSS, de ver tendencias, etcétera. Pues bueno, hay ahora muchos programas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de tendencias de estadísticas y que hoy Excel sí se está volviendo como que fue un programa que antecedió, pero hoy de verdad hay muchísimos dependiendo de la necesidad de lo que tú quieras. Si quieres ver tendencias, si quieres ver análisis, entonces un tip que yo les puedo dar en este tema de empleabilidad es que tengan un aprendizaje continuo y sobre todo en áreas de la salud, donde es bien importante ver cómo van evolucionando las poblaciones, cuáles son estas tendencias, que tenemos que sacar hipótesis, etcétera, pues bueno, son herramientas que les van a servir muchísimo. Ok, entonces ya me preparé, ya vi que es la parte digital, ya estoy de manera proactiva o de manera con iniciativa a revisar todas estas habilidades que sigue. Vamos a armar el currículo. Y esta información que les voy a decir, ahora sí se las menciono como, pues sí, profesional de recursos humanos, ¿no? Los primeros 6 segundos que ustedes tienen o que captan la atención de las personas de recursos humanos son las más importantes. Porque si después, en esos 6 segundos tú no captas la atención del área de recursos humanos o del reclutador que está buscando esa posición, pierdes la oportunidad. Entonces, vean qué tan relevante y qué tan importante es que tú puedas tener un currículum bien armado, con mensajes claves, con información específica en donde puedas captar la información porque al final es importante, ¿no? Importante, y me refiero a, okey, ya capté la atención, ¿ahora qué sigue? Porque van a empezar las preguntas de, es que ¿cómo armo mi currículum si no tengo experiencia laboral? Es que ¿qué pongo? Es que esas preguntas, ¿no? ¿hasta qué formación pongo? ¿Cuál sería mi última nivel de estudios que debo de poner? Sí tengo que poner la primaria, el kinder, ¿no? Porque de repente caemos y son trampas que se nos aparecen en este sentido. Como no tengo experiencia, empiezo a poner en mi currículum cosas que, insisto, ya no agregan valor. Lo único que te están haciendo es llenar el contenido de un papel, pero que no necesariamente van a captar la atención de un reclutador, ¿no? Imaginen que estamos viendo un currículum que dice, oye, y entonces el kinder lo estudió y luego la primaria la estudió y tomó el curso de ortografía y no sé qué, entonces ya, o sea, hay cosas que no debían existir y lo que sí tenemos que poner son mensajes claves. Entonces, ¿qué pasa si no tienes experiencia? ¿Qué poner en tu currículum? Aquí les voy a empezar a mostrar, ¿no? De datos generales que se deben de poner en el currículum. Y, por ejemplo, uno son los datos generales. Por supuesto, tu nombre completo, tu fotografía, y esto es muy importante que ustedes pongan ahí los datos y que estén actualizados. Muchas veces lo que pasa es que si yo pongo un correo que no es formal, ¿no? Y de repente ahí ponemos como los nombres de nuestros grupos favoritos o ponemos a lo mejor el sobrenombre como nos dicen, pues puede ser confuso. Y a lo mejor si te mandan un correo, etcétera, para iniciar un proceso de reclutamiento, pues puede haber una confusión. Entonces, yo lo que les sugiero es que pongan un correo electrónico formal para que los puedan buscar, que sea fácil de leer, fácil de escribir y pueda generarse el contacto. La fotografía también tiene que ser una fotografía formal, tiene que ser una fotografía que hable justo de esta parte profesional que tienes. Dejemos las redes sociales para otro momento, ¿no? O sea, si tienes tus diferentes redes, tu Instagram, tu TikTok, etcétera, está bien, pero
en un currículum tienes que poner fotos formales, ¿no? Y cuando yo digo formales es, hazte la pregunta, ¿qué quieres proyectar? Entonces, de preferencia que sea una foto de frente, que se pueda ver bien tu rostro, en donde a lo mejor no sea como una selfie, no estés haciendo muecas, no salgas con los lentes, ¿no? O sea, tiene que ver, insisto, en qué quieres proyectar. En el tema de la dirección, hoy ya se ocupa esta parte en donde no necesitas poner tu número interior, etcétera, con que pongas a lo mejor el municipio o la alcaldía ahora, ¿no? En la que vives, pues bueno, es suficiente. No tienes que ponerla todo de detalle, sobre todo, pues porque al final lo único que se busca con esta información es una referencia. El teléfono, insisto, muy importante, y si estás en busca de trabajo, el teléfono lo tienes que tener presente, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de las llamadas, el contestar, etcétera, porque a veces se dejan teléfonos y no necesariamente ese, ¿cómo se llama? De tu teléfono, o a veces dejas el número para que te tomen el recado. Entonces, el riesgo es que puedes perder un poco de información o de espacio en este sentido. El estado civil, esto es preferencial. La verdad es que mucha de las parte también de la tendencia que tenemos como compañías es que, por ejemplo, esta información de si eres soltero, casado, etcétera, pues bueno, solo es para que agregues información si así lo deseas, pero también no es algo que pueda ser necesario a diferencia de tu teléfono o tu correo electrónico. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí no está el rollo del tema de la edad, ya no existe, porque al final mucho de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y hablo de como compañías, es buscamos el talento, buscamos las personas con las habilidades técnicas y profesionales, no importa la edad, o sea, la edad no es un factor y no es determinante para saber si tienes o no el talento. Entonces, esta información ya no se agrega. Tenemos luego, ya viene la experiencia académica, que es justo esta parte de la carrera profesional que estudiaste o que estás estudiando. Y aquí si tienes estudios posteriores a tu carrera profesional que sigan agregando información a tu currículum, ¿no? Vale la pena ponerlas, ¿no? Como que, mira, pues me fui a una convención de ciencias de la salud. Pues tomé el curso de, por ejemplo, este que estamos tomando ahora, ¿no? O sea, aquellas actividades que siguen formándote como profesionista, es importante que las pongas. Por ejemplo, yo decía, oye, si no tienes experiencia, ok, pero estás tomando este tipo de cursos, este tipo de talleres, ponlos, porque al final habla de que si hoy tú le estás invirtiendo en tu tiempo a tomar este tipo de talleres, de pláticas, habla que eres una persona que está interesado en prepararte, que estás interesada en saber cuáles son las tendencias de este tema de empleabilidad. Entonces, cuando uno lo ve en el currículum, oye, a ver, y cuéntame, ¿de qué hablaba este tema de empleabilidad? Ok, tú ya puedes contestar hoy que hay un tema de tendencias en el tema de bienestar, en el tema digital, y sobre todo es cómo puedes hacer tú esta aportación como un profesionista de la salud a este tipo de tendencias, ¿no? Es lo importante, que tú generes este tipo de puentes y de conexiones. En experiencia profesional, pues bueno, pueden poner el nombre de la empresa. En caso de que ustedes digan, híjole, no, todavía no tengo una experiencia como tal formal, no importa. Seguramente tú ayudaste en algún momento, a lo mejor a un negocio pequeño de algún familiar, a lo mejor ya tuviste de estos trabajos de verano que no, que duran 2 meses, a lo mejor estás en este tema de prácticas profesionales. Este tipo de actividades agregan mucho valor que tú las pongas, porque insisto, si bien tú estás en esta parte de adquirir experiencia profesional, lo que sí puedes reflejar en tu currículum es qué tipo de competencias tienes. Y a esto me refiero en que pueda ser un joven proactivo, proactiva, que tenga iniciativa, que busque oportunidades de aprendizaje constantes. Entonces, si bien a lo mejor no hay un trabajo formal, puedes poner todas estas experiencias que te agregan valor. Y en el tema de competencias adicionales, ¿no? Este sí es un tip muy importante y de verdad yo se los quiero poner ahí en negritas, que lo resalten, que lo pongan en mayúscula. El tema de idioma es muy importante. A veces nosotros como profesionistas
La verdad es que en la parte técnica somos muy fuertes, tenemos habilidades, etcétera, pero el tema de hablar, en un idioma, y al final ustedes saben que, pues, el lenguaje universal es este tema, es el, perdónenme, el idioma inglés, pues sí es importante que ustedes lo adquieran. Abre puertas, abre oportunidades. En algún momento, ¿no? Y también llega a pasar que cuando tienen entrevistas, de repente estás hablando en español y el área de reclutamiento ya te empieza a generar una pregunta en inglés. Entonces, tienes que tener esa capacidad de adaptar, de mantener una conversación. Entonces, es un tip, la verdad es que se los dejo, ojalá lo puedan tener y sobre todo porque, el adquirir un idioma siempre te va a abrir oportunidades. Yo de verdad no conozco una persona que me diga que por aprender otro idioma, se le eliminaron las oportunidades, al contrario. Pero si tú dices, bueno, pero a ver, a mí me gusta inglés, pero tal vez quiero aprender chino mandarín, pero quiero aprender alemán, pero quiero aprender, lo que ustedes quieran, adelante. O sea, esto siempre el que tú tengas un idioma va a sumar. Luego viene el tema de manejo de sistema, que es saber cuáles son estos, softwares que tú conoces en el tema de sistemas, ¿no? Conocer, a lo mejor cosas específicas. Dentro de las compañías hay ya sistemas como muy operativos, o por ejemplo, les hablo de un SAP, de un Oracle, pero hoy al final, acuérdense lo que les dije, el tema de tendencias digitales, pues es importante. Entonces, si tú ya hablas sobre plataformas, cómo las utilizas, etcétera, pues bueno, también va a hablar de que eres una persona que está buscando reaprender y mantenerse actualizado en este tipo de temas. Agrega habilidades adicionales, ¿no? O sea, si tú participas en equipos, si tú eres el líder de como jefe de grupo, si tú estás liderando a lo mejor algunas actividades, si eres parte del equipo de fútbol, de voleibol, etcétera, pues bueno, todas estas actividades adicionales suman. Y lo que quiero decir es, estas competencias que tú vas teniendo o que vas adquiriendo, pues siempre es importante agregarlas. Insisto, cuando tú hagas tu currículum, hazte la pregunta de qué quiero reflejar. ¿Con qué me gustaría que el personal que me va a entrevistar se quede de mí como profesionista? ¿Cuáles son las cosas o cuáles son esas, sí, esas habilidades que yo quiero transmitir y que puedo ofrecer en el buen sentido de la palabra para poder tener una inmersión laboral y poder vivir una experiencia de empleabilidad lo más equilibrada que se pueda? Em, Cuando les decimos de este tema de agrega competencias, es trabajo en equipo, si a lo mejor tú tuviste un reconocimiento por alguna entrega de un trabajo final, de algún proyecto que hayas realizado, etcétera, pues bueno, ponlo y seguramente en la entrevista o en la plática va a haber un momento en que la conversación, pues, se va a llevar en este sentido, ¿sale? Algunas, páginas para que ustedes busquen este tema de empleabilidad. Bueno, pues, por supuesto, ustedes tienen esta bolsa de trabajo de la FES Iztacala, que ahí, pues, tienen ahí algunas vacantes para revisar, para que se publiquen. Ustedes pueden ver el perfil y, yo les estoy poniendo otra. Sobre todo mucho de la que tienen, es en LinkedIn, ¿sale? Esta es una plataforma que en donde se abren perfiles, y se buscan sobre todo o se postean aquí perfiles ya a nivel profesionista, ¿sale? Ustedes tienen que aprender a identificar qué tipo de bolsa de trabajo es para cada momento. Si tal vez yo estoy buscando un trabajo de verano, de estos de 2 meses, tal vez me tengo que ir a otro tipo de bolsa de trabajo, pero si yo lo que ya busco es un trabajo formal de la carrera que estoy estudiando, bueno, pues entonces hay redes específicas. También los quiero invitar a la página de Nestlé, que es www.nestle.com. Ahí también tenemos nuestras vacantes, ustedes pueden revisarlas, pueden ver los requisitos que se solicitan. Tenemos también nuestros programas de becarios, ¿no? Y aquí los requisitos para que tú puedas ser becario es que sí tienes que estar estudiando, ¿sale? Ese es el requisito principal y de preferencia de quinto o sexto semestre en adelante para que tú puedas buscar oportunidades. Y lo que les decía, también es que buscamos ya que las personas que entran pues tengan cierto nivel
inglés para poder tener un tema de conversación. Hoy los procesos de reclutamiento están siendo totalmente virtuales, ¿no? Las entrevistas están siendo de manera virtual. Los assessments son unas actividades en donde a lo mejor un panel de entrevistadores te hace preguntas, te hacen un caso práctico, lo tienes que presentar, tienes que argumentar por qué tomarías decisiones en cierto momento o con alguna complejidad. Entonces, todo es digital para que yo les decía hace rato, ¿no? Ok, tú tienes que aprender a utilizar plataformas y entonces todo este tema de plataformas digitales ustedes deben conocerlas bien para que en el momento que ustedes puedan presentar pantalla, puedan abrir el micro, puedan leer a lo mejor lo que las personas están escribiendo, ustedes tengan toda esta información. Entonces, pues, si tú estás en esta etapa de tu vida en donde ya vas a buscar esta parte de empleabilidad, aquí te dejo algunas opciones. Hay muchísimas, la verdad es que hay muchas opciones para búsqueda de trabajo. Lo que yo te recomiendo es que identifiques aquellas plataformas o bolsas de trabajo en las que te vas a enfocar. Y eso dependerá de la carrera que estás estudiando, una, y dos, el momento profesional que estás viviendo, ¿no? Insisto, si buscas un trabajo temporal de verano, te tendrás que ir a buscar otro tipo de bolsas de trabajo, pero si tú ya quieres entrar a esta adquisición de experiencia, de tu formación, pues bueno, toma estas opciones que aquí te pongo en la pantalla. Aquí, por supuesto, les estoy compartiendo otras que estas ya son para que tú busques de manera profesional, ¿no? Algunas oportunidades laborales. La mayoría vienen, la verdad, con la publicación del perfil esperado muy completo. Entonces, y la mayoría de las empresas o de instituciones que buscan ya profesionistas se basan en estas bolsas de trabajo. Ya tienes tu currículum, ya te hablaron porque ya encontraste una bolsa de trabajo y dijeron, ok, clic con este perfil, me interesa. ¿Qué sigue? Prepárate para tu entrevista. Esto es muy importante, ¿no? En prepararte. Y aquí vienen algunos consejos. Por ejemplo, es básico que te asegures que tu conexión del equipo funciona correctamente. Ahora, como las entrevistas son en línea, pues este tema de tener un servicio de internet estable, que no falle, que puedas compartir una presentación, que se pueda mantener el tema del audio es muy importante. Entonces, hagan pruebas previas. Si a lo mejor vas a presentar alguna información que te hayan pedido, igual dedícale unos, no sé, 20 minutitos, 10 minutos antes para que tú solito o solita hagas pruebas y funcione bien. Apóyate de uno de tus compañeros de la escuela para que hagan pruebas de, oye, ¿me escuchas bien? ¿Ves bien la presentación? A veces en nuestras presentaciones podemos ocupar colores que nosotros vemos bien cuando los presentamos, pero cuando se proyecta no necesariamente es el tono correcto. Entonces, haz todo ese tipo de pruebas, pregunta si la letra de tu presentación se ve bien, ¿no? Todos esos tips son los que tú tienes que asegurar. Busca un espacio sin distracciones. Eso también es muy importante. Como es una entrevista, todas las preguntas que puedas recibir, pues tienes sobre todo que antes que las contestes, tienes que tener una escucha activa. Tienes que estar alerta en todo momento para saber qué te están preguntando, entender la idea, hacer tus conexiones y poder dar una respuesta acertada. Entonces, si tú estás en un espacio en donde no tienes distracciones, en donde puedas atender bien las preguntas, etcétera, pues son factores o es un ambiente que te va a permitir tener una entrevista satisfactoria. Vístete adecuadamente, igual en este tema de flexibilidad, no es que estemos buscando ya todo el tiempo el tema de la corbata, el tema de la formalidad en exceso, pero sí es importante que, bueno, que tengas una buena imagen, que a lo mejor se vea que tuviste una higiene, ¿no? Antes de presentarte a la entrevista. Entonces, insisto, ¿qué es lo que quieres proyectar?
Cuida tu lenguaje, por supuesto, también es importante, el corporal, por eso es que tienes que hacer ensayos previos, ¿no? Y no es broma y no te pongas nervioso, nerviosa, que si te tiembla la voz, que si estás hablando muy rápido, que no mueves las manos, ¿no? Que te quedaste así como estatua. Todos este tipo de cosas son las que tienes que ensayar para que la otra persona que te está acompañando te diga, oye, estás hablando muy rápido, oye, ya te está temblando la voz. Oye, estás tan nervioso o nerviosa que ya subiste el tono de voz muy fuerte y tienes que empezar a modular y a cambiar tu tono de voz. El modular el tono de voz te ayuda muchísimo porque cambias ese ritmo, ¿no? De tu presentación y entonces habrá momentos donde mantienes cierto tono y habrá momentos donde subes esos tonos. Entonces es que conozcas e identifiques en qué momento quieres utilizarlos. Mira la cámara todo el tiempo, ¿no? Ustedes tienen su pantalla, tienen la cámara. eh, Importante, no estén leyendo a lo mejor todo su speech, toda su información, porque se nota. Trata de que sea una conversación fluida, una conversación relajada, ¿no? Que a lo mejor los nervios los vas a tener tú, pero al final del día, en medida en que tú puedas generar la interacción con las otras personas que están del otro lado de la pantalla, te va a ayudar muchísimo. Tómate unos segundos para cada respuesta, y era lo que les decía. Cuando tú escuches una respuesta, escucha realmente lo que te están preguntando. Si es necesario, respira, concéntrate en lo que vas a contestar y brinda información. Muchas de estas preguntas están diseñadas, ¿no? Y son muy comunes. Casi es que la mayoría de los reclutadores tienen una tendencia de hacer cierto tipo de preguntas. Entonces, el tip que yo te puedo dar es prepárate y me van a decir, oye, pero ¿qué contesto? ¿Cómo sé si es bueno o es malo? No hay preguntas buenas o malas. Más bien, lo que se tiene que hacer es que si a ti te preguntan algo, tú puedas contestar dos cosas. Una, si ya la has hecho, ¿qué hiciste y cuál fue el resultado? Eso es muy importante. Y si no la has hecho, es ¿qué harías y qué esperarías obtener? Entonces, esas serían las respuestas principales que tú tendrías que dar. Insisto, las preguntas están diseñadas y por ahí tú tienes que encontrar este camino de, ok, yo hice, trabajamos, el resultado fue este, mejoramos este proceso, logramos que la inversión o mejoramos que la tendencia para mejorar la salud, etcétera, siempre habla de estos objetivos. Insisto, si no se ha realizado, proyéctate y piensa qué harías y qué esperarías con esta propuesta que tú estás haciendo. Tu imagen es lo más importante, entonces tienes que cuidar en este sentido lo mismo, ¿no? Avisa a tu familia, oigan, voy a tener una reunión, voy a tener una entrevista, por favor, necesito que a lo mejor me dé un poco más de privacidad de estos espacios para que podamos tener estas formalidad de entrevistas y no existan interrupciones, ¿sale? Entonces, aquí vean cómo estamos poniendo que el lenguaje corporal es el 60% de tu comunicación. Si tú te empiezas a mostrar nervioso o nerviosa y entonces te da el tic y te parpadea el ojo o ya te estás dando mucha comezón en la barba y te empiezas a rascar, o empiezas a mover con exceso las manos, son cosas en donde tú empiezas a distraer al reclutador o al personal que te está entrevistando. Entonces, puedes perder la atención de lo que estás hablando por el manejo corporal bajo que estás teniendo. Entonces, de verdad, si es necesario, practica frente al espejo. Yo les voy a decir algo, después de cierto número de entrevistas que hagas, te relajas, disfrutas estos procesos y al final tómalo como eso. Es una plática, es una entrevista, es una charla en donde todo se aprende. La idea es que te veas, pues, al final relajado y que fluya. Y bueno, en esta parte donde decimos este proceso de reclutamiento, les voy a contar cuáles son los pasos que ahora se realizan. Es la publicación de la vacante en las diferentes bolsas de trabajo y hablamos, es la que haga pues mucho más clic o conexión con tu perfil. Luego viene la recepción de CVs, es decir, donde el área de recursos humanos revisa cada uno de los currículums para saber
si cubres o no con el perfil que se está buscando. Entonces aquí es, acuérdense de los 6 segundos para captar la atención. El primer contacto, pues ahora ya utilizamos el WhatsApp también como medio de comunicación y por eso les digo, es muy importante lo que tú proyectas. ¿Qué fotografía tienes en tu WhatsApp? ¿Qué estás poniendo, no? Hoy, acuérdense, el tema de las redes sociales es que tú das un clic y puedes abrir el perfil de una persona. Entonces, cuida tu imagen, qué es lo que quieres proyectar. Si ya estás en la parte profesional, entonces empieza a revisar qué tipo de fotografías tienes en tus diferentes perfiles, ¿no? En los contactos, insisto, van a ser por WhatsApp, por videollamadas. Se hace el envío de evaluaciones psicométricas. En la mayoría de las empresas es así, porque la intención es una vez que tú aplicas una evaluación o una batería psicológica, pues bueno, esto te va a arrojar información que vas a poder utilizar para poder generar preguntas durante la entrevista. Entonces empieza la entrevista aquí, después de si pasaste o cumpliste el perfil de apego de la posición. Después de esto, pues bueno, ya hacemos, o sea, realizan las entrevistas con el panel o el assessment, esto que les decía de prepara una presentación, te van a dar un caso práctico, tienes que buscar qué propones, cómo lo solucionarías, qué mejoras harías. Entonces es que tú presentes tu propuesta ante un panel que posterior a eso te hará preguntas sobre tu presentación. Finalmente se hace la decisión. Luego pasamos al proceso de contratación y lo más importante, ¿no? Si en algún momento tú no llegaras a quedar en una posición, pues busca este tema de retroalimentación. Pueden existir dos opciones, que te la brinden o no te la brinden. Lo que yo te digo es, intenta, solicita esta retroalimentación porque siempre de un proceso donde no eres seleccionado, siempre hay un aprendizaje. Y los aprendizajes son pues muy claros, ¿no? Hacia dónde tienes que trabajar, qué tienes que mejorar, qué tienes que hacer diferente y ya sabes esas áreas que tienes que seguir fortaleciendo para que en el siguiente proceso de selección, pues estés mucho más preparado, mucho más preparada y puedas tener más herramientas, más competencias, mayor habilidades para que puedas ser un posible candidato seleccionado. Entra también a nuestra página de jóvenes, ¿sale? Aquí se las estamos poniendo, es www.jóvenes.nestle.com.mx y aquí les damos incluso unas propuestas de plantillas para diseñar su CV. También tenemos todo un repertorio de cursos en línea que les llamamos e-learnings, que tienen que ver con este tema de tendencias tecnológicas, temas de emprendimiento, este tema de marketing personal que tiene que ver en cómo logras exponer tus habilidades personales ya en un foro o en un espacio de empleabilidad para que puedas dar la mejor imagen de ti en este sentido. Y también tenemos ahí el acceso a diferentes bolsas de trabajo. Nosotros como empresa tenemos diferentes aliados, entonces ahí también vas a poder tener links que te pueden llevar a otras páginas de bolsa de trabajo y puedes buscar diferentes opciones, ¿no? Estas son nuestras redes, ¿no? Para que nos sigas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en el tema de Instagram. Entonces, aquí nosotros publicamos varias cosas y mucho de lo que estamos haciendo, nosotros le llamamos Iniciativa por los Jóvenes dentro de Nestlé y damos diferentes talleres, asesoramos de diferente manera. Insisto, tenemos estos cursos en línea que te permiten adquirir habilidades para el camino o la decisión que tú quieras tomar. Si quieres ser un joven emprendedor, si quieres ya buscar este tema de empleabilidad, si quieres adquirir habilidades digitales, estos cursos la verdad es que son muy buenos y están diseñados para estas nuevas generaciones. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas y ahora sí abro el espacio para que si hay, pues bueno, podamos platicarlo. Muchas gracias. Sí, sí tenemos algunas preguntas, Miriam. Te agradezco mucho el desarrollo del tema tan valioso, tan importante también y pues útil en estos momentos y pues vamos a ellas entonces para poderles dar su tiempo. Gracias. Y nos preguntan cómo direccionar o darle un nuevo enfoque a una carrera agropecuaria hacia el uso de la inteligencia artificial. Ok,
Muchas gracias. Fíjense que todo este tema de los robots automáticos, etcétera, y no sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? Cuando entras a una aplicación de banco donde te pregunta, literal, ¿te puedo ayudar en algo? Todo este tema agropecuario, y déjenme, se los comparto, o sea, si bien no está directa en esta carrera de agropecuario, pero sí ahora en Purina nosotros tenemos esta parte de formación de veterinarios, etcétera. Mucho de lo que estamos haciendo es en este sentido, ¿no? Esta parte digital de aplicaciones en donde tú puedes asesorar a tus clientes internos a través de estos chats digitales, ¿no? O de inteligencia artificial, en donde a lo mejor las preguntas frecuentes, en donde tú puedes asesorar cosas, en donde tú puedes tener, insisto, tendencias o plataformas que puedes cargar con el tema de digitalización. Entonces, es mucho de la creatividad y la innovación que ustedes puedan desarrollar. De verdad que todas las carreras caben en este sentido. ¿Sale? Perdón, creo que tienes el micro, Andrea. Ya. Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a la siguiente. Muchas gracias también por la buena opción y la valiosa opción que estás proporcionándonos, que luego sí es difícil poder ver esas opciones en ciertas carreras, ¿no? Pero bueno, sí las hay. ¿Cómo o de qué forma capto la atención de los reclutadores en los primeros 6 segundos? Que es más o menos lo que comentabas. Sí, claro. Estos 6 segundos es que tú pongas la carrera que estás estudiando, ¿no? O que estudiaste. El tema de cuáles son esas experiencias que tienes, y acuérdate que no necesariamente tienen que ser laborales. Es qué ofrece tu perfil en cuanto a proactividad, en cuanto a que tenga un diseño limpio, que tenga un diseño claro. ¿Cuáles son esas 3 cositas o 4 que nos fijamos en la parte de recursos humanos? Ok, tu perfil, que es tu carrera profesional, luego esta parte de si tienes o no experiencia laboral, ok, si no tienes, no pasa nada, si a lo mejor estás aplicando para una posición de primeras posiciones dentro de una compañía o como becario, pues no es un must, ¿no? Que se pida en este sentido. A lo mejor la cercanía de tu casa y lo más importante, ok, si no hay experiencia es que revisemos si tienes algún deporte, si has participado en alguna actividad académica extracurricular, esas son el tipo de cosas. Ah, ok, entonces Brenda, Nancy, Rogelio, ¿no? Tienen estas actividades adicionales y que nos pueden ayudar a decir, ok, a ver, platiquemos más con ellos. Y también nos preguntan, ¿el orden de la experiencia en un CV debe ser cronológicamente ascendente o descendente? Ok, sí, lo que yo les diría es, tu última, ¿no? Experiencia o la actual es la que tiene que estar hasta arriba, porque al final, si tú empiezas desde tus primeras posiciones y a lo mejor ya estás buscando una posición con personal a cargo, y dices, híjole, pero es un auxiliar o todavía técnico, etcétera, como que pierdes esa atención, ¿no? Ah, ok, si yo estoy buscando, déjenme ponerles un gerente, una persona responsable de un área, de un departamento, la posición que tienes que poner es la más cercana a esta experiencia para que entonces digas, ah, ok, actualmente tiene una, o ya está a un nivel de tener esa posición, entonces debería de ser de esta manera. Claro, excelente. Y sobre el idioma que comentabas, nos preguntan, ¿en dónde recomiendas aprender y aplicar el estudio del idioma inglés? Bueno, pues miren, ahí, yo ya les decía, soy egresada de Iztacala, yo me formé en la parte de idiomas en Acatlán y al final les voy a decir, y de verdad se los digo, o sea, he probado en diferentes instituciones, en esta institución también, en la FES, dan muy buenas bases, ¿no? En este sentido de gramática, etcétera, pero lo más importante es, y yo les diría, es tienes que fluir, suéltate a hablar, suéltate a tener conversaciones. No importa si las primeras veces hablas interrumpido, si hablas extraño, ¿no? O sea, lo más importante es hablar, decir, etcétera. Yo lo que recomiendo es sí, primero tienes que tener una base de gramática, etcétera, pero después tienes que irte a grupos de conversación en donde ya sea un tema en donde platiquen sobre las noticias de hoy, en donde platiquen sobre temas sociales actuales,
en donde des tu punto de vista y puedas escuchar a los demás. Porque muchas veces decimos, es que sí estudio, pero como no lo practico, ya no tengo, ¿no? Entonces, pueden hacer en esta parte. ¿Sale? Por supuesto. Y también nos preguntan sobre algunas empresas que ellos han escuchado y, bueno, preguntan si es cierto que algunas empresas rechazan a personas sobrecalificadas o sobrecapacitados. Ok. Miren, yo les voy a hablar de la experiencia de la empresa que hoy estoy representando y les diría al contrario. Eso es lo que nosotros estamos buscando, gente calificada, gente con talento, gente que tenga ganas de venir a proponer cosas, hacer cosas diferenciadas y les diría mucho de este tipo de empresas, impulsamos mucho al tema del desarrollo. Entonces, en este sentido es, ok, tú tienes un talento, ven, suma, construye cosas, ¿no? Y la verdad es que este tipo de empresas está diseñada de manera interna a tener escalones de desarrollo en temas de posiciones. Entonces, la verdad es que si eres una persona sobrecalificada, al contrario, te estaríamos buscando. Excelente. Y bueno, Miriam, también fíjate que nos están preguntando sobre sus dudas acerca de competencias. Y la pregunta dice así, ¿las competencias son diferentes a las habilidades técnicas y funcionales o son parecidas? Ok, sí hay una diferencia, ¿no? El tema de las competencias tiene que ver con esta situación le llamamos soft skills o temas de liderazgo. Por ejemplo, este tipo de competencias es la comunicación, el trabajo en equipo, el enfoque en resultados, tu proactividad, tu iniciativa. Y cuando hablamos de competencias funcionales o técnicas, hablamos ya más del ámbito de tu profesión, ¿no? Por poner un ejemplo, si te dedicas a la parte de salud, entonces, ¿qué tipos de programas, hablaba hace rato, estadísticos o de tendencias o proyecciones conoces, ¿no? Ah, pues conozco Power BI. Ok, si te dedicas a la parte déjenme ponerles este ejemplo. En la parte de biología, ok, ¿qué tipo de metodología conoces en temas de investigación? Si te dedicas a la parte de psicología, ¿qué tipo de pruebas proyectivas sabes aplicar? ¿Cómo generas un reporte psicológico, no? O sea, esas ya son competencias técnicas que por supuesto entran dentro de una entrevista, pero sí hay una diferencia entre unas y otras. Cuando hables de tus competencias de liderazgo, tienes que poner ejemplos y cuando hablas de competencias técnicas o funcionales, sí es ya mucho más enfocado a tu profesión. Sí, sí, claro, por supuesto. Eso creo que deja muy, muy claro ya la diferencia. Muchas gracias. También nos preguntan en esta preocupación al momento de buscar empleo y de revisar las ofertas que ofrecen, la pregunta es, ¿cómo identificar una oferta de trabajo real y no una que sea una estafa? Ok. Yo lo que recomiendo es una vez que tú realices o concluyas la primera parte de la entrevista, es que también tú como candidato tienes la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Y puedes preguntar cuál es la misión o el objetivo de la posición, puedes preguntar si hay un plan de desarrollo interno, ¿no? Para esta posición, cuáles son las expectativas que se están buscando para este nuevo rol y entonces mucho de la respuesta que también recibas te va a hablar de la seriedad o de qué tan preparada está esta búsqueda de posiciones para que tú también alinees expectativas, ¿no? Al final, dentro de una entrevista, por eso yo les decía, es una conversación y tienes que estar en este sentido flexible con escucha activa porque tú expones tu perfil, pero al final también debe de haber un espacio para que tú puedas hacer este tipo de preguntas y también pueda decirte la empresa, oye, si es lo que buscas, es lo que quieres, estamos alineados a tus expectativas. Y con este tipo de preguntas tú te puedes dar una idea si es una vacante formal, si es un empleo formal o a lo mejor y desafortunadamente, ¿no? Como si tenemos a veces casos que se trata de otro tipo de empleos o de estas pirámides, ¿no? Que a veces conocemos. Entonces, ve por ese tipo de preguntas. Claro, claro, por supuesto. Aquí es bien importante estar bien atentos, ¿no? Y poder ser proactivos en ese sentido. Y aquí nos preguntan sobre qué podrías o qué estrategia tú recomendarías para conocer las bolsas de trabajo de un área específica. Ok, yo les diría, identificaría
estas bolsas de trabajo, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, y les hablaba mucho de LinkedIn, que es una bolsa en donde se publican muchas profesiones y ahí en estas bolsas ustedes hacen filtros, es decir, pueden buscar filtros por áreas de la salud, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, pones áreas de la salud y ahí te salen un subfiltro en donde está la carrera de medicina, donde está la carrera de odontología, medicina, biología, etcétera. Y entonces vas mapeando. Otro tip que les puedo dar, por ejemplo, en el ámbito laboral hay algo que se llama o le llamamos mucho que es salud ocupacional. Entonces así se conoce, igual ustedes pueden buscar en estas bolsas de trabajo con este subnombre de salud ocupacional y les pueden salir también posiciones o vacantes referidas a este tipo de perfil. Ok. Sí, y justo regresándonos un poquito a esta parte del CV, nos preguntan si es muy necesario colocar la foto. Y dice, o el uso de la fotografía solo podría aplicar si se tiene un perfil de LinkedIn. Ok, no es obligatorio, o sea, al final lo que decíamos, ¿no? Es como un tema de la edad, en donde solo si te sientes cómodo o cómoda, ¿no? El poder abrir, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Si alguien se sintiera cómodo de abrir la cámara, lo haces. Si no, no pasa nada y tenemos esta conversación. Porque hoy al final el tema de fotografía, el tema edad, etcétera, pues no son datos que se tienen que prestar para un tema de discriminación. Obviamente la sugerencia es que sí pongas tu fotografía, pues para que a lo mejor sepan con quién van a hablar en la siguiente reunión que se tenga, ¿no? Pero bueno, es opcional, es una sugerencia, abre un poco más ya y brinda como tu primera acuérdense en marketing personal, que es importante que lo tengas, pero es una decisión personal. Por supuesto. Y justo acerca del momento de la entrevista, Miriam, nos preguntan qué recomiendas para lograr una escucha activa que sea efectiva. Ok, el ensayo, ¿no? Lo primero es ustedes tienen que darse 5 minutitos, respiren. Por eso les decía, tómense su tiempo. Si tú sientes que ya no estás escuchando y que es que ya me estoy poniendo nervioso, ya me estoy poniendo nerviosa, es respira, escucha lo que te están diciendo y si no, ensaya, de verdad. A ver, vamos a ensayar en parejas. A ver, ¿qué te preguntaría, no? A ver, te voy a hacer esta pregunta, ¿qué me contestarías? Entonces, a la hora que tú recibes estas preguntas, ya llega un momento en el que tú sabes que van dirigidas y también sabes qué contestar. Pero no es contestar porque las estés inventando, sino que hubo una planeación previa donde tú identificaste tus principales resultados, tus principales objetivos, tus principales aportaciones y cuáles son los mensajes que quieres que se quede la otra persona. Excelente recomendación. Y también esta parte de la actualización, hay muchas personas que, bueno, pues ya están justo en búsqueda de nuevos programas. Entonces, comentabas acerca del programa que sustituye a Excel actualmente. ¿Podrías repetirlo? Sí, se llama Power BI, así se llama, ¿sale? Este es un programa que te permite justo el análisis de bases de datos, pero sobre todo es muy visual. Hoy en Excel lo que tenemos es que vienen nuestras hojas de cálculo, vienen estas tendencias, pero este programa lo que te permite es hacerlo visual en gráficas, en datos y sobre todo que hay iconos en donde tú ya presionas y te hacen como este cambio visual inmediato, ¿no? De estas gráficas, de estas tendencias y te sirve muchísimo para exponer tendencias, resultados, propuestas, etcétera. Entonces, así se llama, Power BI. E incluso ya en los perfiles que se están publicando, ya algunas áreas ya no están poniendo Excel, están poniendo Power BI. Excelente. Muchas gracias, Miriam. Y en el caso, por ejemplo, de los cursos que comentabas, nos preguntan si son solo para jóvenes o cuál es el límite de edad. Nosotros, por supuesto, estamos muy enfocados a estas generaciones, ¿no? Jóvenes que hablamos de hasta 30 años, pero si tú estás interesado, interesada y no tienes esta edad, pero son temas que te interesan, pues adelante, o sea, no tenemos ninguna restricción. Digamos que por un tema de proyecto, de iniciativa, nosotros estamos enfocados a este tipo de población, ¿no? Porque, por supuesto, también queremos atraer este talento de los que hablábamos, pero si tú estás interesado, interesada, adelante, no es una limitación para que tú puedas entrar en todos estos temas que son ahora tendencia en las organizaciones. Por supuesto. Y fíjate, Miriam, que nos comentaban acerca de la edad. Hay una persona que nos dice
Tengo 44 años, permíteme un segundo porque aquí está. Tengo 44 años y acabo de terminar la carrera de psicología, pero hoy por hoy me topo con muy poca oportunidad de empleo por la experiencia y por la edad. ¿Qué me recomienda? ¿Qué te recomiendo? Esta parte de reaprender, en el sentido de que te vuelvas una persona autodirigida y con un autoaprendizaje. Que tomes esta parte digital, ¿no? Que a la hora que a lo mejor tú vayas a entrar en una entrevista, tú puedas tener una ventaja competitiva y digas, oye, sí, acabo de terminar la carrera, pero ya tengo estas habilidades digitales, pero ya conocí de esta parte, pero sé que la tendencia de bienestar, la salud psicológica, de verdad, créanme, está tomando una fuerza muy importante. Entonces, cuando tú empiezas en una entrevista a hablar de la importancia del bienestar y que hables que hay compañías que están desarrollando contenidos para hacer un acompañamiento en un tema de clima laboral, por ahora está toda esta dinámica que estamos viviendo, este tema de mi vida personal y mi vida laboral en un mismo espacio, se vuelve bien interesante, bien complejo. Entonces, cuando tú tomas este tema, este tipo de temas tan de tendencia, captas la atención de la persona que te está entrevistando, ¿no? Porque habla de que eres una persona que se está actualizando. Claro, y eso ahorita es algo que resulta ya una necesidad. Exacto. ¿No? Y bueno, pues ya estamos a punto de llegar a las últimas preguntas y comentarios y nos dice, bueno, hay una preocupación en cuanto al momento de buscar y conseguir un empleo y dice, he visto que para entrar en un trabajo es por contactos o conocidos más que por solicitudes de CV y entonces, ¿cómo puedo tener o facilitarme una oportunidad de empleo? Ok, pues mira, yo creo que experiencias buenas y malas todos vamos a tener, ¿no? Lo importante es que seas una persona consistente. Si tú a lo mejor buscas en este sentido oportunidades, mandas tus CVs bien dirigidos, ¿no? Porque a veces un error común es que yo estoy en busca de trabajo y mi misma ansiedad provoca que envíe CVs a todos lados. Y entonces esa no es una búsqueda proactiva o asertiva. Tienes que buscar bolsas de trabajo, insisto, o perfiles que de verdad se adecúen a tu perfil, porque entonces la posibilidad de que te puedan marcar aumenta. Por supuesto, y en algún momento van a decir, oye, a ver, se puede a lo mejor llegar más rápido con un contacto, ¿no? Que no debería de ser y que yo hoy te digo, en la empresa que represento, de verdad, abrimos todas las solicitudes y en lo que sí nos basamos es en el apego a perfil que tengas. Entonces, yo mi recomendación de verdad sería, haz una búsqueda asertiva. No envíes CVs por todos lados porque entonces limitas tu búsqueda. Más bien es que sean a lo mejor pocos, pero que sean muy asertivos y que tú tengas esa tranquilidad de que hay un apego a tu perfil de manera importante, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, ahí, pues sí, es valiosa el autoconocimiento, ¿no? Y tener Ujú. conciencia de cuál es entonces nuestro perfil. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Y fíjate que hay personas interesadas desde antes de trabajar en una empresa como Nestlé. ¿Tú qué Ujú. recomendarías o cuál sería la ruta que recomendarías seguir para poder ingresar a una empresa como Nestlé? Yo les diría, si ahorita son estudiantes, de verdad busquen las vacantes como becario. Para nosotros esta es una posición de entrada y muchas veces cuando ya tenemos vacantes directas, lo que hacemos mucho es tomar de este semillero de becarios para nuestras posiciones directas, porque ya traen una formación previa de 6 meses, de medio tiempo, en donde se van formando. Si a lo mejor no es tu caso y no eres estudiante, lo que te puedo decir es ve ya directamente a las vacantes, ¿cómo se llama? Directas, pero sí ahí sí buscamos ya ciertas competencias de liderazgo, ciertas competencias técnicas y lo que les decía al inicio, ¿no? Sí buscamos un nivel de inglés para mantener conversaciones y que es parte de los filtros en las primeras intervenciones que se dan. Perfecto, pues ahí está. Ahí está cuáles son las recomendaciones para poder ingresar a una empresa como Nestlé. Y finalmente nos preguntan algo sobre tu práctica como reclutadora. Y dice, cuando haces una entrevista, ¿qué buscas en una entrevista? Y actualmente, ¿cuáles son las preguntas que tú recomendarías como preguntas bases que haces?
Claro, déjenme les comparto, y es que esto sería una charla de otro taller. Hay una metodología en entrevistas que se llama STAR, ¿no? Con S-T-A-R. STAR, que significa platicas una situación, platicas la tarea que se te encomendó, la acción que realizaste y los resultados obtenidos. Cuando te hacen una pregunta y te dicen, oye, a ver, cuéntame de un proyecto que tú hayas tenido donde hayas tenido que mostrar enfoque a resultados. Te estoy poniendo una situación, te estoy diciendo que me platiques qué se te encomendó hacer, cuáles fueron las acciones y el resultado que obtuviste. La respuesta que yo esperaría es lo mismo, que me platiques la situación, que me platiques qué hiciste diferente, y cuáles fueron los resultados, qué obtuviste, qué proceso mejoraste, qué indicador mejoraste que estaba en rojo y que ahora está en verde, qué proceso implementaste, cuál fue la iniciativa nueva, qué beneficios trajo. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y cuando yo les decía, son entre preguntas previamente armadas, también tú puedes armar este tipo de respuestas. A ver, yo hice esto, implementé, tuve esta experiencia, estos fueron los resultados positivos, eso es lo que se mejoró, o antes no existía este proceso, yo llegué, hice un análisis, hice una detección de necesidades y entonces implementé un nuevo programa y hoy se está llevando y fue tan buena práctica que ahora se replicó a nivel nacional o en otras instituciones. Esos son los ejemplos que se buscan. Excelente. Pues Miriam, un gusto tenerte aquí y qué valiosa tu presentación. Nos preguntan si pueden tener contacto contigo en tu perfil de LinkedIn o pueden seguirte para más información, o si nos gustas dejar tu contacto por si quieren en algún momento pues pedirte alguna retro. Claro, Entonces, claro, por los dos medios, digo, ustedes en mi perfil aparezco por mi nombre, Miriam Hernández Casillas, me pueden seguir y por supuesto también les puedo compartir por ahí mi correo, ¿no? Personal para alguna duda específica. Solo enfatizar para el tema de vacantes, etcétera, les recomiendo que entren directo a la página, ¿no? Porque ahí en esa página están las vacantes a nivel nacional. Entonces creo que van a tener mayor visibilidad de las posiciones, pero sin ningún problema. No sé si se los dejo en el chat o te lo comparto a ti de posterior. en el chat, Miriam, si gustas, para Ok, que los que están ahorita interesados ya de una vez lo tengan. ok, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, ahí lo tienen. Ahí está, muchísimas gracias Miriam. Pues no me queda más que agradecerte y comentarles también a todos nuestros participantes que próximamente tendremos otro taller por parte de Iniciativa por los Jóvenes Nestlé. Es un taller también relacionado con el tema al cual pues están todos invitados. Espero nos Perdón, podamos escuchar entonces... ahí. Uh-huh. Claro que sí, Miriam, un gusto y bueno, pues felicidades por la presentación y próximamente te haremos llegar tu constancia que gustosamente pues te vamos a entregar por tu valiosa participación el día de hoy. Muchas Gracias, gracias. Miriam. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Los invitamos a nuestros siguientes webinars. El día 21 de mayo, Atrévete a emprender. El día 12 de mayo, de la fatiga al bienestar. El día 26 de mayo, taller de emprendimiento. Los links de registro se encuentran en este momento en el chat. De igual les recordamos que si desean obtener su constancia tendrán hasta las 14 horas del día de hoy para su registro. Muchas gracias por acompañarnos. Su asistencia es muy importante. Linda tarde. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Los invitamos a nuestros siguientes webinars. Los días
21 de mayo, Atrévete a emprender. 12 de mayo, de la fatiga al bienestar. Y el día 26 de mayo, con el taller de emprendimiento. Los links de registro se encuentran en el chat en este momento. De igual manera, les recordamos que si desean obtener su constancia, tendrán hasta el día de hoy a las 14 horas para su registro. Muchas gracias por acompañarlos y linda tarde.